aprovechen esta posibilidad que, bueno, nosotros tenemos la posibilidad de generarla porque somos un espacio en donde generamos capacitaciones y, y bueno, la verdad que está bueno que todos podamos estar. Eh, Nada más, y antes, bueno, antes de comentarles que Paula va a estar con nosotros en los cursos que vamos a realizar durante el año. Estaba previsto para el 18 de abril, pero bueno, debido a toda esta situación, si bien no sabemos qué va a pasar el 18, estamos todos en una situación media complicada económicamente, laboralmente y demás, entonces optamos por posponerlo y dejar la fecha ahí latente para luego confirmar. Así que nada, era aclarar eso porque por ahí a lo mejor gente que se había apuntado ya para estar presente en la jornada, ya sea presencial o de manera virtual, ya tengan el conocimiento de la decisión que hemos tomado. Así que bueno, nada, no hablo más, Paula, no te robo más tiempo, todo tuyo. Bueno, gracias, Val. Ahí preguntan igual que si la van Si a se va a grabar. grabar, sí, 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 sí. Bueno, antes me enojaba, ahora no, pero no leen porque lo hablamos hoy, Pauli, no leen. Mandamos en el mail en el mail que les ha llegado, dice que esto será grabado y luego va a ser subido al canal nuestro de YouTube. Tuvimos que cambiar ahí el lugar porque se, se generó mucha acumulación de gente y limitó los accesos donde usábamos antes. Así que bueno, lo dejamos libremente en YouTube. Así que sí, sí, Macarena, va a estar grabada. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos. Esperen que yo no puedo hacer dos cosas a la vez y tengo que compartir la presentación. Pau, ¿querés que yo, no sé cómo querés hacer el tema del chat, si vos querés que yo te vaya diciendo cuando vos Mejor me... que, si me preguntan, mejor que vos me vayas diciendo. Dale, yo voy a tratar de no cortarte o en el momento que por ahí vaya finalizando alguna... Bueno, empezamos No, a igual me poder... podés cortar, no hay problema. Bueno, les No pido tengo drama. también un pedido Sí, especial que nos pasó todas las jornadas, que se ve que en algún momento se aburren y agarran el lapicito y empiezan a escribir, eh, que, que empiezan a hacer todas estas rayas que estoy haciendo ahora y bueno, les pido que se queden más tranqui. ¿Sí? Así que bueno, Pau, adelante nomás. buenísimo. Gracias, Val. Cualquier cosa me avisas. Bueno, chicos, bienvenidos a todos. La verdad que estamos ante una situación que es extraordinaria, digamos que nos ha sacado del orden habitual. Y antes de comenzar lo que es el tema de amplitud de movimiento, yo quería decir que bueno, que esto es compartir, sin embargo, yo estoy contenta, pero no tan contenta. No puedo dejar de lado la presión que siento por el dolor ajeno. Sabemos que uno mismo siempre implica al otro, así que no me importa que si los que mueren son italianos, estadounidenses, españoles o si es alguien de la cumbre, me da lo mismo, me afecta, psicológicamente me afecta. La primera semana estuve bastante mal, me hubiese gustado ayudar desde otro lado, pero bueno, esta es la única forma que se puede ahora, que es compartir lo que hacemos todos los días. Pero bueno, también es una ventana de oportunidades porque tenemos mucho tiempo. Eh, Podemos leer lo que antes no podíamos, podemos estudiar lo que antes no podíamos, pero quiero dejar en claro que también nos tenemos que dar la oportunidad para estar tranquilos, bajar un cambio, conectarnos con otras cosas. Así que si bien es una ventana porque tenemos tiempo, si están mal tampoco se aflijan porque ahora hay un montón de ofertas disponibles y eso genera mucha ansiedad. Así que, bueno, quería decir eso por un lado. Bueno, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer, les cuento más o menos la estructura de la presentación de ahora.
Vamos a ver un poco de conceptos introductorios, que la idea es solamente aclarar de qué es lo que sucede cuando hablamos de flexibilidad, cuando hablamos de movilidad, cuando hablamos de rango de movimiento. Luego vamos a ver un poco de clasificaciones de estiramiento, después algunos de los efectos, no todos, y después algunos tips para que ustedes puedan tener en cuenta en lo que es el entrenamiento. Bien, perfecto. Sabemos que uno de los términos más utilizados es el término de flexibilidad, que viene del latín flexere, que significa doblar algo o la habilidad que tiene un tejido para generar una curva o para flexionarse. Actualmente hay una palabra que se utiliza mucho, que es movilidad, que, bueno, que apareció el continuum de estabilidad-movilidad, propuesto por Gray Cook, pero bueno, es una palabra que es el antónimo de rigidez, por lo tanto, lo que tiende a la rigidez yo debería trabajar la movilidad, pero algunas estructuras pueden ser muy móviles sin ser flexibles, entonces la palabra movilidad no es sinónimo de flexibilidad. La flexibilidad había sido definida como Mario también como una habilidad psicomotriz que específicamente tiene la distinción de reducir las resistencias tanto neurales como estructurales. Es decir, la flexibilidad, para hacer un resumen, es la propiedad intrínseca que tienen los tejidos para poder curvarse. Entonces, cuando hablemos de flexibilidad, vamos a estar refiriéndonos acerca de la habilidad que tiene el tejido conectivo, el tejido muscular, no así el tejido óseo, que por ejemplo no tiene esta propiedad. Cuando hablamos de movilidad, nos estamos haciendo referencia a la parte articular, mientras que cuando hablamos de amplitud de movimiento, de control motor, hacemos más referencia a lo que es el sistema nervioso. Y acá hacemos una aclaración al final de que rango de movimiento articular o rango de movimiento refiere a el criterio que nosotros utilizamos para evaluar la movilidad, ¿tá? Así como el criterio para evaluar la fuerza es la velocidad, en la amplitud del movimiento el criterio para evaluarla es determinar cuál es el rango de movimiento articular. Eso hay un montón de evaluaciones, pero bueno, las más precisas se hacen con goniometría digital. Como nosotros no podemos acceder a eso porque es el laboratorio, vienen goniómetros manuales que, bueno, que en las imprentas de arquitectura lo pueden conseguir. Yo no voy a hablar de evaluación de la flexibilidad, solamente voy a tocar 2 puntos, pero el que quiera después me consulta. Todos los componentes que vimos en la diapositiva anterior están como insertos en este gran concepto que refiere a lo que es la amplitud del movimiento. La única conceptualización de amplitud de movimiento es la que propone Di Santo, que lo más importante que dice, que refiere esta conceptualización, ahí lo tienen para leer, es que es la capacidad que permite óptimamente aumentar el rango articular, pero no solamente con una fuerza exógena, como una persona que te empuje o vos con tu mano generar una flexión de cadera, sino con la regulación, es decir, con la fuerza de los músculos antagonistas o los músculos que puedan generar esa amplitud angular. Entonces no es por una fuerza exógena, sino que es por una contracción voluntaria. Y no solamente eso, sino que la precisión regulativa de ese movimiento. ¿Cuál es el objetivo de lo que ustedes llaman movilidad en su entrenamiento o llaman clases de stretching o de amplitud de movimiento, en un caso que no me gustan los anteriores? El único objetivo de esta herramienta de trabajo, de esta perspectiva de trabajo, es aumentar el rango de movimiento articular. Ese es el objetivo principal. Después puede incidir
de manera positiva en el rendimiento de algunos deportes y en otros solamente es una capacidad complementaria. Por ejemplo, si ustedes se encuentran en gimnasia rítmica, seguramente esta sea una capacidad que sea muy relevante para el rendimiento deportivo, pero si se encuentran en un deporte colectivo, quizás no tanto. Entonces, pero el objetivo sigue siendo el mismo, que es aumentar el rango de movimiento articular. Ahora bien, ¿ustedes se preguntaron alguna vez qué es un estiramiento? Los estiramientos son una necesidad biológica, digamos, muchas especies animales tienen la conducta de estirarse, pero no estirarse de manera pasiva, sino que lo hacen junto con contracciones musculares isométricas o excéntricas, y esto en la literatura se ha denominado pandiculaciones o desperezamiento. Esto está estudiado por un biólogo, que lo pueden buscar, ahí está la cita abajo, que es Walusinski, que dice que cuando nosotros nos desperezamos, lo que generamos es una información aferente que llega al sistema nervioso central y que permite realizar una activación de distintos sistemas, como el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, para poder prepararnos para la vigilia. Por eso generalmente cuando nosotros bostezamos y nos estiramos, es decir, realizamos un desperezamiento, siempre es entre los pasos entre sueño y vigilia, o cuando la activación cortical es baja y yo necesito activarme para hacer una cosa. Entonces, estas conductas, estos hábitos son realmente beneficiosos para lo que es la activación del sistema nervioso y conjuntamente del sistema autónomo y también del límbico. Entonces, tratemos de no censurar a la gente cuando hace pandiculaciones, porque es una conducta que te permite activar. Ese es más o menos los antecedentes biológicos de los estiramientos. En nuestro contexto, un estiramiento refiere a una deformación que está generada por fuerzas en una dirección con sentidos opuestos, pero siempre lo hemos pensado como estas figuras que tienen acá arriba, siempre en sentido longitudinal. Siempre el estiramiento se lo ha pensado como distanciar tanto la inserción proximal como la inserción distal, pero en sentido longitudinal. Ahora las nuevas perspectivas hablan que también tenemos una modificación en componentes multiaxiales, digamos. Nosotros también podemos involucrar rotaciones en lo que es el eje longitudinal. Ahí, como pueden observar, yo acá tengo las ventanitas que me molestan, porque por acá me veo yo y no me gusta. Ahí te logro sacar. Como ven en la imagen... ¿Te molesta donde está el cosito verde? Eso lo puedes correr si te molesta. Ahí lo corro. Ahí. Bueno, como ven en la imagen de arriba, es un estiramiento cuando yo alejo la inserción proximal y la inserción distal. Sin embargo, hay otros estiramientos en donde yo puedo dejar la inserción proximal quieta y solamente modificar una inserción distal, o al revés, como es el gráfico que está abajo. Pero también hay otros tipos de estiramientos en qué es lo que sucede. Es en este que estoy, no sé si me ven, no me ven mi puntero, ¿no? ¿Me ven flechita? Bueno, el de abajo refiere a un estiramiento que se llama Sí, se ve, Pau, se ve. El de tensión activa, que ¿qué es lo que sucede? Yo genero una deformación longitudinal, pero al mismo tiempo estoy haciendo una contracción isométrica que aporta los tejidos contráctiles. Por lo tanto, acá se genera un gran estrés en lo que es la unión miotendinosa. Entonces, y acá es lo que le decía de los componentes rotacionales en los estiramientos, que es lo que más estamos estudiando ahora y que me parece que es muy interesante poder indagar un poco más. Entonces, un estiramiento es una deformación, no solo en sentido longitudinal, que genera una tensión, porque obviamente toda la respuesta a la tracción genera una tensión. Los estiramientos han sido desde amados hasta odiados. Desde mi experiencia no creo
los estiramientos no son ni buenos ni malos. Está, de acuerdo al estudio y el contexto de aplicación, pueden beneficiar o pueden perjudicar. Por lo tanto, creo que y uno de los objetivos de esta charla es realizar un reciclaje profundo desde el estudio para ver cuándo podemos aplicar ciertos estiramientos y cuándo no, porque nos pueden perjudicar en el rendimiento. Entonces, creo que es un buen momento para dejar de decir que los estiramientos son malos, porque si de pronto te vas a Rusia y estás en gimnasia rítmica, seguramente necesites generar buenas amplitudes articulares para que los gestos técnicos de ese deporte tengan un buen puntaje en lo que es esa disciplina y en muchas otras más. Lo que pasa es que en Argentina estas disciplinas que requieren mucha amplitud de movimiento no son tan reconocidas como en otros países. Bien, hay un libro muy bueno de David Penn del 2019, que es del año pasado, que dice que inicialmente tenemos dos tipos de estiramientos nada más. Van a ver los videos quizás un poco lentos, pero no se preocupen, tengamos paciencia porque Zoom es así. Tenemos una clasificación que cuando nosotros generamos esa deformación que les hablaba al comienzo y la mantenemos en el tiempo, son estiramientos estáticos. Si no se mantiene esa posición, estamos hablando de estiramientos dinámicos. Pero a su vez, estas subclasificaciones tienen un montón de componentes de acuerdo al objeto de estudio que encontremos. Por ejemplo, los estáticos, de acuerdo al tiempo, se clasifican en la literatura en breves, prolongados y plásticos. Y los dinámicos, de acuerdo a la velocidad de ejecución, en lentos, rápidos, que es muy difícil controlar la velocidad cuando estamos entrenando, pero sí se diferencian mucho con respecto a los balísticos. En los estiramientos estáticos breves estamos haciendo referencia a estiramientos que están por debajo de los 6 segundos. Hay dos corrientes acá, la de Murphy, que habla de generar estiramientos por debajo de 3 segundos, y él considera estiramientos breves estáticos cuando están por debajo de 3 segundos. Y bueno, la corriente más canadiense, donde fue a investigar Mario, que habla acerca de 6 segundos. Los estiramientos prolongados son aquellos que se generan arriba de 10 segundos. Y acá hay un bache entre los 6 segundos y 10 segundos, en donde 7, 8, 9 segundos no han sido muy estudiados por la literatura. Los estiramientos prolongados, que van desde 10 segundos hasta 40 segundos, son los más estudiados en lo que es laboratorio, los que tienen mayor investigación científica acerca de su incidencia en el rango de movimiento articular. Y los plásticos son los más largos, que están por encima de 1 minuto y pueden llegar hasta 3 minutos. En cuanto a los dinámicos, tenemos aquellos que tienen aceleraciones bajas iniciales y donde vos podés generar un estiramiento dinámico, pero lo podés frenar. En cambio, los balísticos, balístico viene de bala, cuando vos lanzás o haces un disparo, genera una gran aceleración inicial y vos ya no podés frenar ese disparo. Por lo tanto, los estiramientos balísticos tienen una gran aceleración, una máxima aceleración inicial, que hace que cuando vos generaste el movimiento, después no lo puedas frenar. Eso no quiere decir que no tengas control, porque sí tiene control por feedback, pero no tiene control por feed forward, pero me interesa mucho eso porque es más de la parte neurofisiológica que hoy no me voy a meter tanto, al menos que me pregunten. En cuanto a la intensidad del estiramiento, ¿cómo determino la intensidad? Primero, inexorablemente tengo que evaluar para determinar la intensidad y saber cuál es el límite de zona de alta resistencia en grados, en centímetros, en grados, en realidad es mucho mejor. La zona de alta resistencia es cuando vos vas generando un estiramiento pasivo y de pronto venís aplicando la misma fuerza constante y de pronto te encontrás con una alta resistencia. Acá si me pongo a hablar un poco de evaluación estaría mucho tiempo, pero hay algunos autores que dicen que la zona del 100% de un sujeto en la intensidad del estiramiento es cuando llega a un punto de disconfort, digamos cuando aparece el dolor.
y otros hablan del límite de zona de alta resistencia. Si nosotros trabajamos entre el 60 y 90 de la zona de alta resistencia, estamos hablando de la intensidad de elongación o baja intensidad, como le quieran llamar, porque elongación también significa alargamiento, entonces produce confusiones. Flexibilización está entre el 90 y 100% de tu ROM máximo. Entonces, es ya vamos a decir cuáles son los objetivos de cada intensidad. Y sobreestiramiento es cuando pasan por encima de tu ROM máximo y sí o sí eso se tiene que lograr con la aplicación de una fuerza exógena, es decir, un sujeto se tiene que asistir o con alguna carga exógena en kilogramos, vos generás un sobreestiramiento. El último es el más peligroso de todo, no es el más recomendable, es el que se utilizaba mucho antiguamente en lo que es danza y gimnasia, y del cual yo no estoy de acuerdo, creo que no hace falta llegar a esas intensidades, porque aparte corres riesgo de aumentar lesiones en el tejido conectivo y en el tejido muscular. Entonces, antes de pasar a las técnicas, la elongación mantiene tu rango de movimiento, es decir, si vos trabajas entre el 60 y el 90%, es decir, estirás, sentís una deformación, pero vos no sentís disconfort, solamente es un estiramiento de baja intensidad, vas a mantener tu ROM de la actualidad. Si vos querés mejorar el ROM, vas a tener que tocar intensidades cercanas al máximo, es decir, trabajar entre el 90 y el 100% de tu límite SAR. Si no, vas a estar trabajando muy lejos, por lo tanto las adaptaciones no se van a lograr. Y obviamente, como les había dicho al final, los últimos no son recomendables. Después, de acuerdo a la autogeneración del estiramiento, yo los puedo dividir en lo que es estiramientos activos, es decir, generados por la propia contracción muscular de los músculos antagonistas al grupo que yo quiero estirar, los pasivos, que son generados por fuerzas exógenas, y los en tensión activa, que son estiramientos pasivos en cierta medida, es decir, generados por una fuerza exógena, pero al mismo tiempo yo genero una isometría. Como habíamos dicho, el efecto agudo de los estiramientos es básicamente el aumento del ROM. ¿Cuáles son los efectos por los cuales ese ROM aumenta? Hay teorías mecánicas, hay teorías neuromusculares y hay teorías que vienen desde la psicología. La teoría mecánica dice que cuando nosotros realizamos un estiramiento, lo que sucede es que se aumenta la temperatura no solamente del músculo, sino también del tejido conectivo. Entonces, al aumentar la temperatura, nosotros tenemos una propiedad de viscoelasticidad que determina que hay componentes que se comportan como sólidos y a la vez como líquidos. Es como una gelatina. Si la gelatina vos la expones al frío, se vuelve más dura, y si vos la expones al calor, se vuelve más líquida. Por lo tanto, el músculo y el tejido conectivo también tienen esa propiedad de viscoelasticidad, por lo tanto, cuando aumenta la temperatura, inexorablemente vamos a tener una mayor capacidad de extensibilidad, sin haber ni siquiera estirado. Vos aumentás la temperatura con solamente el hecho de generar una actividad dinámica sin haber estirado y vas a aumentar tu ROM articular. Por eso los días que hace más frío, seguramente la expresión de rango articular sea menor. Eso se llama cambios en tu compliance. Es decir, una de las teorías dice que cuando estiramos, los tejidos viscoelásticos se vuelven más líquidos, por lo tanto más compliantes y por lo tanto tenés más ROM. La otra teoría es que se produce una modificación en lo que es la despolarización o la hiperpolarización de las neuronas. En los efectos neuromusculares ya vamos a ver dos, que es la facilitación y desfacilitación, que es lo propuesto por David Penn. Ahora en un ratito lo explico y lo dejamos en stand-by acá. Pero básicamente es que el reflejo miotático de tracción disminuye su actividad, por lo tanto aumentamos el rango de movimiento. Y los efectos psicológicos
dicen que nosotros no tenemos ningún cambio estructural y lo único que se modifica es la tolerancia al estiramiento. Es decir, cuando vos estirás, el entrenamiento lo que produce es que a vos te duela menos la próxima vez que estires a la misma intensidad. Es decir, como que el umbral del dolor cada vez es más alto, entonces ante la intensidad del estiramiento que se mantiene constante, el dolor empieza a ser menor. En cuanto a la teoría la teoría psicológica, obviamente esto está basado no en los efectos agudos, sino en los efectos crónicos del estiramiento. ¿Por qué? Si los estiramientos solamente producirían cambios a nivel psicológico, y acá hago un paréntesis porque lo psicológico no quiere decir que no sea estructural, sigue siendo neurofisiológico, pero no importa, eso es desde las neurociencias, no hay problema. ¿Qué es lo que sucede? Cuando si los estiramientos solamente producen cambios en lo que es tu tolerancia al estiramiento, ¿cómo puede ser que un estiramiento de larga intensidad después te provoque efectos perjudiciales en la fuerza? Es decir, no en los efectos agudos esta teoría sola no sirve. Sí está comprobado que hay efectos neuromusculares que se modifican. Bien, esto les decía en cuanto a los efectos neuromusculares. Cuando nosotros estiramos, podemos hacer dos cosas con los estiramientos. Facilitar las neuronas, es decir, aumentar su excitabilidad, o hacer una desfacilitación. Desfacilitación no es lo mismo que inhibición. Desfacilitación es disminuir la excitación. Ante la disminución de excitación de las motoneuronas se produce una hiperpolarización. Vamos traducido a un lenguaje más vulgareño. Sería, vos vas en la bici y vas pedaleando, ¿no? Si disminuís la cadencia o te frenas totalmente, hay una disminución de la excitación. Por lo tanto, vos desfacilitaste esa motoneurona. Por lo tanto, el músculo va a tender a que el reflejo miotático de tracción esté más bajo, por lo tanto, las contracciones musculares se van a ver perjudicadas, pero tenés una relajación. Por lo tanto, en algunos momentos va a ser beneficioso y en otros no. Y si vos vas en la bici pedaleando y de pronto le colocas unas pastillas de freno adelante, es como si yo a la médula le hubiese colocado unas interneuronas que generan inhibición. Eso, cuando hay interneuronas de por medio, se llama inhibición. Y cuando hay disminución de la excitabilidad, se llama desfacilitación. Por eso, cuando yo hable de facilitación, ustedes imagínense en que estoy hablando de inhibición, pero no es lo mismo. Bien, ahora sí vamos a algo que les sirve. Los estiramientos estáticos prolongados, ¿se acuerdan de la clasificación? Es decir, por encima de 10 segundos, producen una desfacilitación. Es decir, que la excitación del reflejo H o del reflejo miotático de tracción va a ser menor. Entonces, cuando ustedes realicen estiramientos estáticos prolongados, seguramente van a tener efectos deleterios en lo que es la expresión de fuerza. Entonces, si voy a utilizar en la entrada en calor estiramientos, traten de que no sean estáticos prolongados, porque si después tienen que realizar expresiones de fuerza máxima explosiva, seguramente eso se va a ver perjudicado, va a tener efectos negativos. Todo lo que está haciendo Vicky en esos videos son estiramientos estáticos prolongados y complejos, que no importa mucho el video, seguramente se está cortando. En cuanto a los estiramientos dinámicos aumentan el rango de movimiento, pero a diferencia de los estiramientos estáticos prolongados, tienen el beneficio de que no desfacilitan, sino que aumentan la excitación, es decir, facilitan ese circuito neuronal. Por lo tanto, si ustedes van a quieren utilizar estiramientos en lo que es los acondicionamientos iniciales, pueden utilizar los estiramientos dinámicos de todas las velocidades que vimos al comienzo, es decir, lentos, dinámicos o balísticos, pero también está esto,
que son los estiramientos estáticos breves, es decir, por debajo de 6 segundos. También hay muchas investigaciones que dan cuenta de que no hay retraso electromecánico, es decir, que no tiene efectos perjudiciales en la fuerza. Dentro de los estiramientos dinámicos también lo que antes se conocía como rebotes son estiramientos dinámicos. Lo que tienen los estiramientos dinámicos es que en vez de disminuir el reflejo miotático de tracción, lo aumentan. Saben todos lo que es el reflejo miotático de tracción, ¿no? Bueno, reflejo miotático de tracción es una boludez, ¿no? Tenemos un receptor que está en el músculo que lleva una neurona hacia la médula. Cuando el músculo se estira, esta neurona lleva información a la médula, hace sinapsis con otra, y la motoneurona produce una contracción muscular. Por lo tanto, cuando ese miotático de tracción está activado, es decir que se produce un aumento en la contracción o en la excitabilidad de la motoneurona. Cuando eso se inhibe, se produce una relajación muscular. Relajación entre comillas, ¿no? No me gusta utilizar esa palabra, pero así se entiende mejor. Entonces, para hacer un breve resumen de cuáles son los efectos agudos de los estiramientos. Los estiramientos breves y hasta 8 o 9 segundos que no están estudiados, podemos decir que aumentan el rango de movimiento y no producen retraso electromecánico. Los medios por encima de 10 segundos y hasta 40 segundos, es decir, prolongados, y ni hablar de 1 minuto y 3 minutos, que no tiene mucho sentido utilizarlo después si me lo preguntan, no me acuerdo y les digo por qué, aumentan el rango de movimiento, pero sí provocan retraso electromecánico, es decir, provocan efectos negativos en lo que es la expresión de fuerza, y no solamente en la fuerza, sino también en lo que es el equilibrio y la capacidad de estimar la posición articular. Y todos los dinámicos, habíamos hablado que aumentan el rango de movimiento, pero no producen retraso electromecánico. Bueno, entonces, ¿estiramos en el acondicionamiento inicial o no? Es decir, ¿estiramos en la entrada en calor o en el inicio o no? Podemos hacer actividades de deformación, pero recuerden que las investigaciones dicen que estos estiramientos tienen que estar por debajo de 6 segundos, que los volúmenes no sean elevados y que pueden utilizar cualquiera de las velocidades de los estiramientos dinámicos. ¿Qué otras cosas podemos utilizar en lo que es el acondicionamiento inicial, aparte de lo que les dije? Es esto del foam rolling, que bueno, muchos de ustedes deben saber lo que es el tubo donde vos haces ondulaciones hacia adelante y hacia atrás, en donde también está comprobado que no producen retraso electromecánico y que sin hacer estiramientos mejoran el ROM. Las hipótesis de por qué el foam rolling mejora tu flexibilidad o tu rango de movimiento también tiene teorías desde la mecánica, que es la tixotropía, que es lo que habíamos dicho, que se comporta como una gelatina o como una manteca, que cuando vos lo expones al calor, eso se vuelve más líquido, entonces permite mayor extensibilidad. Pero también hay teorías neurofisiológicas que dicen que disminuye el reflejo H. Ya vamos a hablar un poquito de foam rolling. Coloqué algunas diapositivas al final. Mi tesis fue de foam rolling, así que no sé nada, pero algo investigamos para el marco teórico. En cuanto a los estiramientos, ahí me faltó una R, no importa, al final de la sesión. ¿Estiro o no cuando termino mi entrenamiento de fuerza o cuando termino mi estiramiento de entrenamiento técnico específico de mi deporte? ¿Qué es lo que dice la evidencia? De que los estiramientos no sirven para disminuir el dolor muscular de acción tardía. Es decir, todas las investigaciones demuestran que si vos estirás al final de tu entrenamiento, al otro día no tiene ningún beneficio en lo que es la recuperación muscular. Sin embargo, acá no tenemos que decir que vos no estires al final del entrenamiento, porque muchas veces sucede que de acuerdo a la planificación, vos no tenés otro tiempo para estimular esta capacidad
para mantener tu rango de movimiento. Entonces, si lo colocas adelante, es decir, adelante del entrenamiento de fuerza o previo al entrenamiento técnico, te puede producir un déficit de lo que es la capacidad de expresar fuerza. Entonces, si no queda otra y vos no podés generar una sesión específica para el entrenamiento de la amplitud del movimiento en otro lugar, colócalo al final. ¿Qué es lo que no tengo que hacer para seguir aumentando ese daño muscular y también del tejido conectivo? Es hacer estiramientos balísticos. Pero creo que ya está con sentido común, a nadie se le ocurriría hacer estiramientos balísticos en el restablecimiento final. Entonces eso sí está estudiado, que los estiramientos balísticos o estiramientos estáticos de muy alta intensidad al final de la sesión producen más daño. Pero claro, es sentido común que si yo no tengo otro tiempo para utilizar estiramientos para mejorar el ROM, no voy a utilizar estiramientos dinámicos balísticos de alta velocidad, porque aparte de la fatiga, seguramente cuando hagas un solo estiramiento balístico ya te acalambraste en un instante. Van Horen, este es un artículo, un review en realidad, bastante nuevo, en donde él va haciendo una revisión acerca de las distintas técnicas para los procesos de recuperación. Yo no me voy a meter mucho, solamente voy a hablar de estos dos del centro, que habla de que los estiramientos confirman lo que les acabo de decir, de que al final de la sesión no disminuyen el dolor muscular de acción tardía, ni a las 24 ni a las 48 horas, pero que el foam rolling sí es una buena herramienta para aplicar y disminuir el dolor muscular de acción tardía. Si después me olvido y no les explico cuáles son las metodologías de aplicación de foam rolling al final, pregúntenmelo. Van Horen también dice al final, y que esto es bastante interesante, que la recuperación también depende mucho de la percepción de los sujetos. Algunos sujetos les viene mejor hacer un restablecimiento final activo y a otros medidas más pasivas, y que hay que tenerlo en cuenta. A algunos les hace mejor el frío, a otros no, en fin. En cuanto a los estiramientos, también hay hábitos de jugadores o de atletas que tienen el hábito de generar estiramientos al final de la sesión, y si estos no son balísticos o si no son de muy alta intensidad, yo no veo ningún problema de que lo realicen. ¿Cómo entrenar la amplitud del movimiento? Acá viene, esto es muy profundo, sin embargo yo lo que les quiero dar son algunos tips que les pueden ayudar en lo que es la planificación del entrenamiento de la flexibilidad, movilidad o amplitud de movimiento, como ustedes le quieran llamar, para que no lo dejen al azar. Es una de las capacidades que nadie planifica, siempre son al tuntún, se dan estiramientos sin cargas al final, sin volumen, siempre los mismos tiempos, siempre los mismos ejercicios, y bueno, está bueno ver qué dice un poco lo que es la revisión científica. Primero, para el entrenamiento de la amplitud del movimiento estaría bueno que se produzcan evaluaciones para establecer cuáles son las necesidades de su sujeto y en qué contexto está. Obviamente que las necesidades de rango articular para un gimnasta no van a ser las mismas que para un jugador de fútbol, ¿está? Por lo tanto, de acuerdo al contexto, elegir las evaluaciones y después de esos datos, evaluar y poder planificar las intensidades y los volúmenes de lo que es el entrenamiento de la amplitud de movimiento. De evaluaciones tengo muchos, lo único que les quiero aportar, que lo que dice la evidencia actual, es que las evaluaciones de rango articular activo, es decir, cuando yo genero el ROM de manera activa, es decir, con la fuerza de mis músculos antagonistas, como el test, no sé si recuerdan, de flexión de cadera, que yo no lo genero con asistencia de otros, sino que es autogenerado, dicen que tienen una mayor confiabilidad debido a que todos los estiramientos pasivos dependen o de la fuerza aplicada por otro sujeto o también de la sensación que yo tenga al dolor ese día. Entonces, objetivamente,
tiene un montón de cuestiones más a tener en cuenta cuando evaluamos el ROM pasivo con respecto al ROM activo. Hay muchas evaluaciones que son cuantitativas, en lo que es el entrenamiento de la flexibilidad, pero bueno, ahora yo me estoy inclinando a hacer un poco de evaluaciones más cualitativas, de gestos más específicos y de ROM activo. Acá está Emi, que está haciendo una abducción de cadera y está haciendo una flexión de cadera. No me voy a detener acá, pero es un gesto técnico específico para la disciplina que tiene ella. ¿Y qué es lo que puedo observar? Por ejemplo, si estabiliza bien el tronco, si tiene suficiente fuerza de psoas y de cuádriceps. Por ejemplo, si acá quedaría un remanente de flexión de rodilla, seguramente yo le tenga que mejorar la activación del cuádriceps, pero cuando está a 120 grados de abducción, es decir, cuando el psoas y el glúteo medio está activado para generar ese movimiento. Si se flexionara la rodilla de abajo, como pueden ver acá a la derecha, que se flexiona un poquito, bueno, puedo sospechar de que falta un poco de flexibilidad del psoas y también de activación glútea. Si el tronco se inclina para atrás, como es este caso, también falta un poco de flexibilidad del psoas y o de activación del psoas contralateral. Entonces, estas evaluaciones que son más cualitativas, no evalúo grados ni nada, pero evalúo gestos específicos de manera activa. Para mí eso es lo más interesante de lo que es, a eso quiero llegar, digamos, a ese tipo de gestos y de expresiones es el objetivo que quiero llegar cuando aplico el entrenamiento de flexibilidad. Ahora, ¿cuáles son los efectos crónicos? ¿Cuáles son los estiramientos que me permiten mantener ese rango de movimiento a largo plazo? Porque todos podemos aumentar el rango de movimiento ahora. Si yo los coloco a todos ustedes, a estirar, no sé, gemelo y sólido durante 5 minutos en esta ponencia, seguramente hago un pre-test y un post-test y todos mejoraron. El problema es generar cambios a largo plazo en la flexibilidad. Entonces, ¿qué es lo que dicen estos estudios? Acá se evaluaron las distintas tipologías de estiramientos durante un mes, todas durante 5 minutos semanales de volumen total, y lo que se vio es que los estiramientos estáticos son los que producían un aumento más significativo de lo que es el ROM articular. Comparado con todas las otras modalidades, yo no hablé de GNP, pero si quieren después me preguntan, no lo uso para que sepan. Entonces el estiramiento estático sin hacer nada, absolutamente nada, ninguna activación, aumenta el rango de movimiento de manera más significativa con respecto a las otras modalidades. Entonces el estiramiento estático puede ser una herramienta que te sirva para gastar menos tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo que utilizar durante los estiramientos? Las investigaciones son muy múltiples, la verdad que todas utilizan distintos tiempos y protocolos, pero miren, con estirar 5 segundos ya hay una diferencia en el ROM. En casi todos los sujetos, con estirar solamente 5 segundos, no importa que el efecto sea pixotrópico, neurofisiológico, psicológico, ya hay un aumento del ROM. Sin embargo, la mayor mejora del rango del movimiento está cuando utilizo estiramientos mayores a 30 segundos, ¿tá? Pero no por encima de un minuto, porque se ha demostrado que estiramientos muy largos generan, y sobre todo si son de intensidades muy altas, no generan un beneficio en el aumento del ROM, comparado con estiramientos que estén entre 10 segundos y 30 segundos. Entonces, mi recomendación es que si el objetivo de ustedes es mejorar la flexibilidad, mejorar la movilidad, en una sesión específica, yo ya no estoy hablando de entrada en calor o de acondicionamiento final, que utilicen tiempos entre 30 segundos y 10 segundos, de 10 a 30 segundos. Si utilizan por encima, tienen que ser cuestiones muy precisas como querer modificar componentes articulares. Pero si
si utilizas 60 segundos para aumentar el rango de movimiento, creo que estás perdiendo tiempo. Bien, les había dicho que el 100% de la intensidad de un estiramiento era el punto de incomodidad o el límite SAR. Pero bueno, nosotros podemos sobrepasar ese límite que genera, con la deformación mecánica, podés generar mucho dolor y podés desencadenar reflejos excitatorios por el disconfort de la persona. Por lo tanto, lo que recomiendan David Venn es que el dolor al estirar no es una necesidad. Vos podés disminuir la resistencia, llegar a intensidades elevadas, pero no necesariamente el dolor estirar significa que vos estás generando un aumento del ROM más significativo que generando un punto de disconfort. Un punto de disconfort es cuando vos sentís la deformación, sentís una molestia, pero no sentís un dolor que no te permita mantener en el tiempo. Si ustedes estiran en intensidades muy altas con mucho dolor, les aseguro que no pueden sostener el estiramiento por más allá de 10 segundos. O sí, al menos que estén en un contexto que psicológicamente te autoflageles y, no sé, pasan cosas raras en la cabeza de algunos. Bien, ¿cuál es el volumen total por microciclo? Es decir, traducido, ¿cuál es el volumen total que necesitaría yo para estimular cierto movimiento articular? Lo que se dice que como volumen total, por encima de 5 minutos, se obtienen mejoras en el ROM crónico. Por debajo de 5 minutos, las mejoras son poco significativas. Es decir, si yo cuento todos los segundos que hice durante la semana de un cierto movimiento específico, por ejemplo, una flexión de cadera, una extensión de cadera o una dorsiflexión de tobillo, que el volumen total esté por encima de 5 segundos, pero dice que por encima de 10 segundos los cambios no son tan significativos. Entonces, el volumen semanal del microciclo, de acuerdo a la planificación, si están muy cerca de la competencia, seguramente puede ser más bajo. Si están más lejos o en un periodo preparatorio, pueden estar cercanos a los 10 minutos de volumen total de estiramiento de un movimiento articular específico. Bueno, ¿cuál es la frecuencia? ¿Cuántos días yo tendría que entrenar la flexibilidad o estirar o generar estiramientos para poder mejorar mi ROM? Bueno, lo que dice la Thompson, esta es una revisión del 2018, creo que es una de las más interesantes que ha salido hasta el momento, dice que por lo menos yo debería de generar deformaciones 5 veces por semana. Es decir, si yo quiero mejorar un movimiento articular, debería por lo menos generar estiramientos durante 5 semanas. Algunos autores dicen que lo que más importa para que vos mejores la movilidad es que vos aumentes la frecuencia de estiramiento. Es decir, que realices estiramientos o generes otras estrategias de deformación, pero más frecuentemente en el tiempo. Pero miren, si yo estiro 7 días a la semana, es decir, todos los días, no mejoro cambios significativos con respecto a 5 a 6 días. Entonces, como recomendación, este autor indica que luego de haber estudiado más de 23 artículos, yo debería por lo menos estimular de 3 a 6 días lo que es la deformación mecánica producida por estiramientos, en este caso, para producir mejoras en el ROM que sean significativas. Entonces, una de las cosas más importantes en lo que es el entrenamiento de la movilidad, de la flexibilidad o de como quieran llamarle, la palabra que más me molesta es no lo voy a decir, stretching no me gusta, ¿tá? Pero movilidad me gusta un poco más, pero no lo utilizo. Lo que más interesa es la frecuencia y tu consistencia en el entrenamiento, es decir, que generes un proceso de entrenamiento que esté planificado y
como todas las capacidades. Si vos dejas de entrenar la fuerza, perdés fuerza. Si vos dejás de entrenar la flexibilidad o la movilidad, perdés movilidad. Esto es lo que tiene esta capacidad, que la gente quiere que los efectos sean crónicos para siempre. Entonces te entreno tres meses y ganaste movilidad, después abandonan y después a los 3 años caen y dicen, me volví dura. Y sí, obviamente, como cualquier otra capacidad, yo necesito mantenerla en el tiempo porque se produce un proceso de desentrenamiento igual que sucede con la fuerza o con otra capacidad. Este es lo que viene ahora, es un paréntesis que quiero hacer de lo que es el rango de movimiento desde una perspectiva no lineal. ¿Qué es lo que sería esto? Hay muchos estudios que indican de que por diferentes causas, por cadenas musculares o por efectos de irradiación, se generan, cuando yo estiro cierto núcleo articular, se generan modificaciones distales. Por ejemplo, los estudios de David Venn indican de que, por ejemplo, si yo estiro hombro, dorsal ancho, yo voy a generar una modificación en los isquiotibiales sin haber estirado isquiotibiales. O si realizo un estiramiento de aductor y una mejora de la aducción de la cadera, de la abducción, perdón, de la cadera, yo voy a generar un aumento de la flexibilidad de los hombros, es decir, un efecto distal que, bueno, que las teorías indican que es por conectividad mecánica que lo permiten los tejidos faciales o también porque puede haber una irradiación de inhibición neural que eso se da en la médula. También se dice que si yo, por ejemplo, estiro el isquiotibial derecho, aumento el rango de movimiento en el isquiotibial izquierdo que no hice nada. Esto también tiene que ver con neuronas inhibitorias que pasan de un lado, de una asta de la médula hacia la otra y que producen inhibición contralateral. Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar con esto? Resulta que Carlota Torrens Martín, que seguramente todos han estudiado o conocen la tesis de sistemas dinámicos, en una parte tiene una hoja que dice que el estiramiento de la flexibilidad siempre ha sido considerado desde una perspectiva lineal, es decir que siempre hemos estado focalizados en estirar, por ejemplo, el isquiotibial, estirar el pectoral mayor, estirar el pectoral menor, qué sé yo, y que es muy difícil que yo, estirando solamente el isquiotibial, no genere un impacto en estructuras que estén cerca o en estructuras distales. Por lo tanto, siempre va a haber una conectividad, ya sea una conectividad muscular por fascias, que nos permiten actuar de manera integrada. Bueno, buenísimo. Lo que les decía es que en la teoría de los sistemas dinámicos, lo que proponen es que la separación entre fuerza y flexibilidad que no sea tan tajante, que la combinación, y Carlota habla de lo que es amplitud en movimiento, específicamente como término amplitud en movimiento, deberíamos generar estímulos integrados entre el entrenamiento de la flexibilidad y la fuerza. Por lo tanto, tratar de no generar estiramientos tan lineales como estamos antiguamente acostumbrados a hacerlo, estirar el isquiotibial por un lado, el psoas por otro, sino generar propuestas que, respetando ciertas cadenas, podamos estimular deformaciones acompañados tanto de isometrías o de entrenamiento o de activaciones excéntricas que promuevan deformaciones que pueden aumentar el ROM, pero ya desde una perspectiva ya no tan mecanicista como lo hacíamos antes, sino más desde la teoría de la complejidad y de los sistemas dinámicos. Creo que el entrenamiento de la flexibilidad o de la amplitud del movimiento, lo que se va a venir son estas propuestas que, si bien todavía no tienen mucha evidencia científica y como son complejas, es muy difícil generar metodologías en el laboratorio para su
su evaluación o su corroboración, creo que es lo que se va a venir y es lo que yo utilizo también en lo que es el entrenamiento de mis atletas, tratar de no separar tan sigilosamente o tan rigurosamente lo que es el entrenamiento de la flexibilidad por un lado y de la fuerza, porque después, por ejemplo, en la gimnasia, cuando me piden un espagat, es una fuerza que tiene es un gesto técnico que tiene fuerza explosiva, pero al mismo tiempo yo tengo que generar, por ejemplo, una abducción de 180 grados de cadera. Entonces yo puedo saltar muy alto, pero si no tengo la abducción de cadera de forma activa, no estoy mejorando la performance de ese deportista. Para terminar esta parte, quiero que se queden con esta frase de Kelly Starrett, que tiene un libro que se llama Ser flexible, como convertirse en flexible como un leopardo, en un leopardo flexible, que lo que plantea es que ya no te tenés que preguntar qué músculo quiero estirar, qué músculo quiero flexibilizar, sino que la pregunta que deberíamos hacernos inicialmente es qué movimiento es el que yo necesito mejorar. Y de acuerdo a eso, proponer una metodología específica. Y acá en esto no me voy a parar tanto, si quieren después me preguntan, pero antes de los estiramientos yo puedo generar algunas acciones que permiten disminuir la resistencia, ya sea neuronal, generada por reflejos o generadas por una mayor activación cortical, o puedo generar acciones que por efectos mecánicos disminuyan la resistencia al estiramiento. Estas acciones se hacen previamente al estiramiento y pueden contribuir a aumentar el rango muscular. Este cuadrito es de elaboración propia a partir del estudio del libro de Mario y del trabajo que hizo Mario acerca de las técnicas de estiramiento reflejo modulantes, que son todas las cosas que puedo hacer previamente a un estiramiento para disminuir la resistencia neuronal. No me voy a parar en esto, pero básicamente, por ejemplo, si yo contraigo isométricamente el isquiotibial antes de estirarlo durante 5 segundos, puedo evocar el reflejo de inhibición autógena porque se estimuló el órgano teninoso de Golgi, por lo tanto, puedo promover una relajación antes del estiramiento y luego con el estiramiento lograr un mayor ROM. Nos vamos a ir acá al final de qué son las perspectivas y las herramientas que se están utilizando actualmente. La decoadaptación articular, que ya lo vamos a ver enseguida, el foam roller, el stick roller, el roller con el foam rolling con vibración, la interacción entre estiramiento y foam rolling son estrategias que tienen evidencia científica y como efecto agudo son muy buenas. Escucharon, como efecto agudo son muy buenas. Como efecto crónico, yo les propongo dos herramientas fundamentales, los estiramientos estáticos prolongados y el ejercicio excéntrico, en ROM completos o casi completos. Sobre foam rolling y decoadaptación articular, no lo puse, o creo que está después, lo que podemos decir es la decoadaptación articular, no sé si vieron que hay mucha gente que ahora utiliza las bandas de alta resistencia para generar un estiramiento estático. No sé, es muy común realizar, por ejemplo, el estiramiento de psoas con una banda de alta tensión que está sobre una columna y te genera una tracción en sentido opuesto al estiramiento. Lo que genera es que las superficies articulares vayan en el sentido opuesto, se separen porque la banda actúa como una cuña y en ese espacio entre superficie y superficie se aumenta y por lo tanto entra más líquido sinovial, pero solamente lo que se conoce acá es esa teoría mecánica, que es lo que diría que aumentaría la flexibilidad un poco más. Pero no hay tanta investigación científica de lo que es la decoadaptación articular. Starrett en su libro también propone muchos ejercicios de ese tipo de decoadaptación articular. Bien, con respecto al foam rolling,
¿Qué hace el foam rolling cuando yo genero la aplicación, es decir, el rodamiento hacia adelante y hacia atrás sobre un grupo muscular? Primero que aumenta el ROM, aumenta la flexibilidad de ese grupo. ¿Por qué? Porque la fricción del foam rolling produce un aumento de la temperatura y eso hace que la viscosidad disminuya y que la extensibilidad sea mayor. Entonces me sirve para mejorar la flexibilidad. También lo que se investigó es que no tiene efectos deleterios en la fuerza, es decir, vos podés aumentar el ROM, pero no te perjudica en lo que es la expresión de fuerza. Y por último, disminuye el dolor muscular de acción tardía. Hay muchos estudios, y cada vez hay más, en donde, por ejemplo, ejercicios de fuerza, donde los protocolos eran 10 series de 10 sentadillas al 80% de una RM, en un grupo, al final del entrenamiento, hacían foam rolling, otro grupo no hacía el foam rolling, y después a los 24, 48 y 72 horas evalúan cuál es la percepción del dolor ante la presión en los grupos musculares trabajados. Y lo que evidencia es que si vos te haces una sesión de foam rolling al final, casi todos los estudios realizan 3 series de 30 segundos hasta 1 minuto en aductores, cuádriceps, glúteos e isquiotibial es lo más usado, genera una disminución del dolor muscular de acción tardía. Evaluaciones en tren superior sobre la aplicación de foam rolling, yo no he estudiado ninguna. Casi todos son en gemelos sólidos y en isquiotibiales y cuádriceps. ¿Qué es lo que pasa cuando yo aplico foam rolling? ¿Cuánto es la magnitud del aumento de mi ROM? Como pueden ver acá, la magnitud es acerca del 23%, o sea, yo puedo aumentar mi ROM un 23%. Pero ojo que yo aplico el foam rolling y ese efecto me va a durar por lo menos 20 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo aplicar el foam rolling antes de hacer el entrenamiento de fuerza, perfecto. El efecto me va a durar acerca de 20 minutos promedio, es decir, que yo al otro día no voy a tener beneficios de la aplicación del foam rolling. ¿Qué quiero decir con esto? Que tratemos de que estos recursos como el foam rolling, la de coaptación articular, el foam rolling con vibración, el stick roller, los masajes, proporcionan un aumento del rango de movimiento articular, pero son recursos pasivos que generan efectos agudos. No generan efectos a largo plazo. Hay un estudio bastante importante que compara entre foam rolling y ejercicio excéntrico en lo que es la flexibilidad del tobillo, de dorsiflexión, y encontraron que el entrenamiento excéntrico de manera aguda disminuyó, o sea, aumentó el ROM, pero de manera más baja que el foam rolling, pero comparado a los 24 días y al mes, el entrenamiento excéntrico había aumentado el ROM de manera más significativa que el foam roller, que solamente duró 3 horas en ese estudio. ¿Cuánto tiempo puedo aplicar el foam rolling? Tanto para aumentar la flexibilidad como para disminuir el dolor muscular de acción tardía, lo que se aconseja es hacer por lo menos 1 minuto. Hay estudios que realizan series de 3 series de 1 minuto y tienen efectos positivos. Pero como mínimo, implementar entre 30 a 60 segundos, que es lo recomendable. Si yo aplico 5 o 10 segundos, también voy a mejorar el ROM, pero no creo que dure el efecto durante los 20 minutos. Vieron que los foam rolling tienen relieves, algunos son más duros y otros son más lisos. La evidencia indica que el patrón de rejilla y los que son más densos, los que son más duros, permiten un aumento mayor del rango articular. Es decir, entre más duro sea el foam rolling, mucho mejor para aumentar el rango articular. Pero acá hay un paréntesis porque también hay muchos estudios que indican que en personas que tienen dolor crónico es mucho mejor utilizar rodillos lisos. Y en algunas estructuras corporales, como por ejemplo el tensor de la fascia lata, tampoco se aconseja utilizar rodillos duros. Esto depende mucho de la percepción del dolor de cada sujeto y no está
no está recomendado que cuando vos hagas el rodamiento no sea, sea con dolor. Puede generar una presión que puede producir un poco de displacer, pero que no genere dolor que sea intolerable. Estos son algunos estudios bueno, que en estos días estuve procesando, pero para otro curso, en donde los estudios actuales indican lo mismo que les venía diciendo, que disminuye el dolor muscular de acción tardía, que no mejora que mejora el ROM y que no perjudica ni la expresión de fuerza ni el rendimiento en sprint de 20 metros. Y lo interesante es que ahora empiezan a aparecer estos estudios que comparan qué es lo que sucede cuando aplico foam rolling solo de coaptación articular y cuando combino las dos cosas, es decir, estiramiento con decoaptación articular más foam rolling. Este artículo de Guillot dice que mejora mucho más el rango de movimiento. Estos son los ejercicios de coaptación articular que les hablaba, que lo que hace es separar las superficies articulares y por lo tanto entra mayor líquido sinovial y le produce un beneficio positivo a lo que es la salud articular. Sin embargo, no tiene tanta evidencia científica acerca de el aumento del ROM. Seguramente lo hay. Acepto que no he estudiado en profundidad todavía eso. Tengo la revisión hecha, pero todavía no he podido procesar los artículos. Entonces, para resumir y ya voy terminando. Yo evalúo el principio. Después elegí qué tipo de estiramientos me convienen para aumentar el rango de movimiento. Puedo elegir acciones previas para realizar en esa sesión de entrenamiento para disminuir resistencias tanto neurales o mecánicas, o simplemente utilizar estiramientos estáticos que, como vimos la revisión de Thomas, indican que produce una mejora tanto aguda como crónica del rango de movimiento. Pero yo no me puedo ir habiendo ganado rango pasivo y después no poder utilizarlo de manera voluntaria. Siempre necesitar una fuerza exógena para llegar a ese rango. Entonces, la característica diferencial de lo que es la amplitud del movimiento tiene que ver con el hecho de que yo necesito generar fuerza y control motor en esos nuevos ángulos conquistados que logré con la disminución de la resistencia provocada por el estiramiento. Este video que ustedes ven acá no es amplitud del movimiento, ¿tá? Esto es movilidad. No estoy generando, primero que a mí casi que no le hace falta, pero lo que estoy generando es solamente una movilidad con activación de la zona media. Hay otro tipo de trabajos que permiten en rangos completos o casi completos mejorar la fuerza, tanto isométrica, excéntrica o concéntrica del antagonista para poder llegar a ese ángulo y no solamente llegar, sino que controlarlo. No tiene ningún sentido aumentar la flexibilidad de manera pasiva si yo después de manera activa no lo voy a poder aplicar. Al menos que hagas una disciplina como la contorsión o una disciplina como, no sé, el yoga, que sí tienen posiciones estáticas que no hace falta, también tienen dinámicas, ¿no? Pero que no hacen falta generar activamente ese ángulo que gané con el estiramiento pasivo. Entonces, para terminar, yo lo que les recomiendo, después ustedes me pueden escribir y yo les puedo pasar. Para mí el mejor libro es el de David Penn del 2018, que es de la ciencia y la fisiología de la flexibilidad y del estiramiento. El de Mario, que si bien es un libro que ya es viejo, pero no por viejo obsoleto, pero los avances de Mario en cuanto a flexibilidad actualmente son mucho más, han evolucionado mucho más de lo que está en este libro, ¿está? El libro de Holt, que es sencillo, lo que tiene es sencillo, no es un libro, es una guía en realidad. El de danza solamente tiene algunas
no, tiene cosas buenas, pero para mí solamente tiene algunas indicaciones verbales significativas que vos le podés dar a tus alumnos para aumentar lo que es el rango de movimiento. Este título no me gusta, pero este libro tiene algunas conceptualizaciones interesantes. Y este libro de acá sí tiene ejercicios bastante buenos, sí, bueno, me lo pasó Juancito, conceptualmente no tanto, pero bueno, tiene un capítulo dedicado a la movilidad que está bastante interesante. Bueno, eso es por ahora. Les agradezco. Cualquier pregunta. Mira, el libro de Mario dice que sí hay influencia, que supuestamente deberíamos estirar de orden a distal a proximal. Sin embargo, yo desde la teoría del ROM no lineal, yo me concentraría en qué movimiento quiero estirar, generar un aumento de la temperatura de los músculos más grandes para que la tixotropía colabore en disminuir la disminución de la resistencia mecánica y a partir de ahí abordar si quiero o no los músculos más pequeños en volumen. No sé si hay más Bien, no uso FNP porque ya las investigaciones actuales indican que la facilitación neuromuscular propioceptiva comparada con el estiramiento estático no tienen una influencia tan significativa en el aumento del ROM. Entonces, una cosa, para ganar tiempo directamente utilizo estiramientos estáticos y segundo, porque está estudiado que las técnicas de FNP utilizan isometrías de alta intensidad y bastante largas que también pueden evocar reflejos excitatorios y no solamente el inhibitorio. Por lo tanto, la evolución de las técnicas de FNP son las técnicas de estiramiento reflejo modulantes de Mario, en donde son parecidas a la FNP, pero se modificó, por ejemplo, el tiempo de isometría a 5 segundos y tanto de agonista o de antagonista, y se disminuye la intensidad de la contracción y se realiza solamente submáximo. Si querés después les paso el artículo el de Thomas. A largo plazo no hay datos de que disminuye el stiffness, es decir, la rigidez. Supuestamente los que están a favor de la teoría psicológica de que el estiramiento no produce ningún cambio estructural y solamente el cambio es a nivel de tolerancia del estiramiento, dicen que a largo plazo no se produce ni modificación en la stiffness muscular ni en el stiffness tendinoso. Pero hay estudios que indican que como efecto agudo se disminuye la complianza, por lo tanto aumenta la confianza, por lo tanto la viscosidad es menor y la rigidez por lo tanto sigue siendo menor. Y es una de las causas del retraso electromecánico que se produce como efecto agudo en los estiramientos estáticos prolongados. Pero igual hay que seguir estudiándolo y yo creo que una de las estrategias para aumentar el ROM y no disminuir el stiffness es el excéntrico. Pero lo investigaron. Nacho, te mando un beso. Sí, a ver. ¿Combinás movilidad con amplitud en movimiento? Con amplitud. En el cuadrito que les mostré de las aplicaciones previas, habían dos estrategias que era la movilidad articular pasiva y la movilidad articular activa. Esas son estrategias que para disminuir la resistencia mecánica pueden ser beneficiosas y aumentar el ROM junto con los estiramientos. Pero no sé si Dani, Dani, te mando un abrazo. No sé si Dani, vos me decís con respecto a lo que es el control motor en el nuevo ángulo ganado o a qué se refiere específicamente. ¿La utilización del foam rolling es aplicable a la entrada en calor en una sesión de entrenamiento? Sí, está estudiado que si vos aplicás en un acondicionamiento inicial o en una entrada en calor el foam rolling, no tenés efecto deleterio en la fuerza y aumentás el ROM. Los protocolos promedio son 3 series de 30 segundos por grupo muscular, no hay retraso electromecánico. ¿Podemos conseguir el libro de Mario? Solamente en papel, no está en PDF, o al menos que algún hacker
lo consiga. Para generar mayor temperatura en los tejidos, ¿utilizas algún agente físico? No. ¿O onda corta? No, no utilizo ningún agente físico, de eso se encarga la fisioterapia. Lo único que utilizo es la vibración, de lo que no hablé ahora, porque tengo el foam rolling vibratorio, que tiene 3 intensidades, y que, bueno, eso fue mi tesis, pero que el foam rolling que vibra tiene un efecto en otro receptor, que es de las fascias, que se llama receptor de Pacini, que lo que produce es un efecto de analgesia porque la información aferente al sistema nervioso central compite con la información del dolor. Y todavía no está investigado, pero lo que estamos haciendo es generando estiramientos estáticos junto con la vibración, es decir, con la vibración, rodamiento y estiramiento de manera simultánea, pero todavía no está investigado y ojalá que, bueno, si alguno quiere investigarlo, después me cuenta. ¿Sería viable utilizar 5 a 10 segundos de foam rolling para aumentar el ROM en algún movimiento de fuerza específico, como por ejemplo sentadilla? Sí, hay un estudio, no me acuerdo el autor, no me acuerdo, pero lo tengo en la presentación de foam rolling, que lo que hizo fue comparar 5 segundos de foam rolling, 2 series de 5 segundos de foam rolling, una serie de 10 segundos y 2 series de 10 segundos, y lo que encontró es que en todos los protocolos había aumento del rango de movimiento articular, pero que 2 series de 10 segundos, es decir, más tiempo, más aumentaba el rango de movimiento. Así que lo puedo utilizar. Pero entre más tiempo, más mejora el ROM. Puedo trabajar la flexibilidad junto con otras capacidades, fuerza, velocidad. Sí, eso es de lo que se trata la amplitud del movimiento, y desde la teoría de los sistemas dinámicos es lo que se viene. Obviamente que los estiramientos no tienen que ser estáticos prolongados, sino que yo lo haría con estiramientos activos o estiramientos dinámicos. Y flexibilizo posesión de hipertrofia o fuerza. Se disminuyen las mejoras, y hay estudios que indican que sí tendría un efecto negativo en lo que son las vías de señalización de la síntesis de proteína. Así que si tu objetivo es mejorar la masa muscular, trata de buscar otra sesión para incluir estiramientos estáticos, prolongados y de alta intensidad. El problema de esas frases o comentarios que se hacen, por ejemplo, el estiramiento perjudica la hipertrofia. Si yo digo estiramiento, es como que involucro todo lo que yo les dije de las subclasificaciones. Como que, sí, si vos me decís eso, yo necesito saber qué tipo de estiramiento. Si es dinámico, si es estático, de qué velocidad y de qué intensidad. ¿Cómo trabajar las sesiones excéntricas? No trabajo sesiones específicamente excéntricas, lo que sí suelo hacer es generar contracciones excéntricas que produzcan un mayor control motor del movimiento que tenga como objetivo esa sesión. Miren mi dedo. Entonces vengo acá y aplico una fuerza constante que va a generar una deformación, y acá me genera alta resistencia. Ese es mi zona del 100% de rango articular. Digamos, yo si genero la misma fuerza no se deforma. Obviamente que si yo mantengo en el tiempo, esto va a ir aumentando el rango de movimiento por el efecto agudo del rango de movimiento. Pero yo genero una aplicación de fuerza constante y llego a una zona donde esa fuerza ya no genera el movimiento. Por lo tanto, esta es la zona de alta resistencia. No las uso. Sinceramente, no las uso porque no quiero que tengan inestabilidad articular. Eso es una práctica bastante común para generar un genu recurvatum en las rodillas, sobre todo. Así que actualmente no estoy usando. No quiero que mis atletas tengan inestabilidad articular, pero sí a veces algunos atletas tienen las almohaditas con calor, que cuando en el invierno lo utilizan como agente para aumentar la temperatura de ese núcleo articular, pero no estoy haciendo las
los protocolos de frío y calor para deformaciones de los componentes articulares. Eso está descrito en el libro de Mario, lo pueden tener en cuenta. Hola Luchi, ¿cómo estás? Luchi fue alumno mío en la tecnicatura. Mira, 5 minutos de volumen total no es tanto. Si yo hago un ejercicio de flexión de cadera arrodillado, otro sobre el pie sobre una barra, es decir, parado, y genero 4 series de 10 segundos, ya tenés un volumen total de cerca de 2 minutos, que si entrenan 2 veces, ese estímulo lo volvés a repetir y bueno, vas a estar cercano en la semana. No se asusten cuando lean de 5 a 10 minutos como volumen total porque no es tanto. Se puede planificar y con frecuencias de 1 o 2 veces por semana, seguramente quizás no le aumentes tanto el rango de movimiento articular, pero por lo menos lo podés mantener y focalizate como recomendación en el movimiento que vos necesites para ese sujeto. No sé, por ejemplo, si hace CrossFit, focalizate en lo que es cadera y tobillo. Bueno, yo acá anoté un par de cosas que no quería olvidarme de decirlas mientras Vale hacía el cierre. Primero que nada, agradecerle a Paula el gesto generoso, enormemente generoso que tiene para con nosotros y para con las 100 personas que están en vivo y para con los quizás cientos y cientos que la van a ver después. Yo a Paula la conozco hace mucho y la verdad que más allá de tener una amistad, intento ser lo más objetivo posible en lo que voy a decir. Y la verdad que me siento un privilegiado y creo que a varios de ustedes, si no a la mayoría les debe pasar lo mismo. Me siento privilegiado de poder escuchar lo que acabo de escuchar y eso que la escuché muchas veces. Y no deja de asombrarme cada vez que la escucho, pero lo digo de verdad porque lo charlo con mis amigos y con Yamil, con Vale, no lo estoy diciendo porque esté ella presente. Cada vez que la escuchamos nos quedamos con la boca abierta y tenemos el privilegio, bueno, de estas charlas y el privilegio de que una vez al año viene a los cursos nuestros y bueno, nos deja con la boca abierta y me genera una sensación como de cierta impotencia en cierto sentido porque se me viene a la mente pensar que poco sé de un montón de cosas y eso que le dedico mucho tiempo a estudiar, pero bueno, esto es así, es tanta la información que hay dando vueltas que es imposible saber de todo y la verdad que no deja de asombrarme cada vez que la escucho, así que a mí me pone la piel de gallina conferencias como hoy, así que bueno, enormemente agradecido y bueno, seguramente muchos de los que no la conocían tienen la misma sensación que yo. Así que un abrazo grande a la distancia y nada más de mi parte. Gracias, Andrésito. Bueno, Pauli, ¿cómo andas? La verdad que habla Yamil. La verdad que siempre es un placer escucharte. Bueno, me tocó escucharte en vivo, lo disfruté, como lo dijo Andrés, siempre nos sorprende todos los días un poquito más. Y bueno, hablábamos un ratito antes de que hagas este webinar y te contaba que en mi caso particular me toca venir desde deportes que por ahí no tienen tanta influencia la posibilidad de mejorar la amplitud de movimiento y bueno, desde que me tocó estar en patín y demás, creo que fuiste una gran ayuda para mí, una mano derecha, me has mandado miles de información y bueno, siempre muy agradecido de eso, una referencia en el tema totalmente, obviamente Mario y un millón de autores, pero la sencillez con la que trabajas y con la humildad que nos das tu tiempo y tu conocimiento, la verdad que es admirable. Hoy en una situación de solidaridad, al igual que lo están haciendo muchos, pero bueno, Vale lo ha dicho, es tu tiempo y que nos regales este pedazo de tu día para nosotros, la verdad que es admirable y te lo agradezco yo un montón y seguramente todos los que están escuchando, mirando y los que están esperando de ver los videos porque, bueno, lamentablemente la plataforma soporta 100 personas y mucha gente quedó afuera. Así que de mi parte agradecerte nuevamente y bueno, nos veremos pronto, creo que nos vamos a ver pronto acá en Villa María. Les agradezco a ustedes, primero por haberme invitado a lo que es sus cursos, que son altamente recomendables,
y después por haberme invitado y por haberme aguantado, que la semana pasada no estaba tan bien, así que lo hicimos esta semana. Y así que les agradezco muchísimo, son buenos chicos, tienen mucha información, son buenos profesionales. No dejen de escuchar a Valen, a Andrés. Y por último quiero mandarle saludos a Emi, que es mi compañero de estudio y que estamos en agilidad, a Emi Monetti, que la recomiendo para las clases de amplitud y movimiento, si quieren tomar clases con ellas en Córdoba o con Dani en Buenos Aires. Creo que son personas que estudian mucho el tema y que no lo hacen solamente desde la experiencia. Y a Nacho y a Juancito, a ese, y bueno, creo que conozco casi todos. Así que les mando un beso y yo soy siempre uno mismo, es parte de otras personas. Así que yo les agradezco mucho porque crecemos juntos en esto. Así que gracias. Les mando un beso. Lo que necesito, me escriben. Chau, chau.